Buenas noches, estamos en Off the Record. Hoy, miércoles 21 de mayo, listas para hablar de los temas más importantes. Digo, ahora la agenda nacional yo creo que nos va a ganar, pero bueno, también hay temas importantes locales. Y esta noche le doy la bienvenida a Valeria Barrios. Vale, ¿cómo estás? Muy Bienvenida, bien. muchas gracias por venir. Muchas gracias, Viri, muy contenta de poder estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí sufriendo la calor. Eso estamos hablando, mucho calor, y eso que tenemos el ventilador. Y eso que tenemos el ventilador, la puerta abierta, güey. Y aún así. Contraten unos hombres que nos vengan a echar aire, por favor. Y vamos a hacer programa de hora y media. Alma Trujillo, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Viri. por venir. Ahora sí nos tocó juntas la vez Ahora pasada sí. que estuve. Te extrañamos, pero lo entendimos porque Tuve estabas... fiesta infantil, un santo. ¿Ya sabes eso? Vas cumpliendo con no las haz labores cuenta de mamá. que te vas a casar. O sea, sales de ahí sin dinero y así arrastrándote, güey, de la fiesta de tanto. Pati Corro, ¿cómo estás? Directora de Alcance Diario. Muy bien, Viri, buenas Gracias noches. por venir esta noche a platicar. Pues muchas gracias a todas. Vamos a empezar con los temas más importantes y bueno, sin duda tenemos que hablar de lo que ha sucedido con el atentado en la Ciudad de México, que pasó ayer por la mañana, justo antes de la rueda de prensa mañanera. Ejecutan, ya lo podemos decir con conocimiento de causa, a dos personajes cercanísimos a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Jimena y Pepe. Seguramente usted para esta hora ya ha visto sus fotografías, biografías, ya ha conocido mucho más del caso, ya ha visto hasta incluso la reconstrucción de los hechos, pero la lectura política es importantísima, ¿no? Esto es algo que nunca había sucedido, Pati Corro. ¿Cómo ves esta situación que nos agarra ayer por sorpresa muy temprano? Pues me parece que es un mensaje muy fuerte, ¿no? Un mensaje muy claro dirigido a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Obviamente hablamos de dos personas muy cercanas a ella, dos personas que pues prácticamente convivían con ella diariamente en su labor. Me parece que es un mensaje muy claro hacia ella, de que está tocando ciertos lugares donde le están advirtiendo que no debe meterse, ¿no? Y por supuesto que también simbra todo el tema de seguridad en la Ciudad de México. Veía yo por ahí un tuit que decía, este spot envejeció demasiado rápido. Sí, claro, lo vi yo también. Y era este tema de la seguridad, ¿no? De los senderos y que prometió... La Ciudad de México más segura. Entonces dices, si eso les pasa a ellos, ¿qué podemos esperar nosotros, no? Digo, es normal que uno como ciudadano sienta pues ese tipo de situaciones cuando ves lo que está sucediendo, ¿no? Pudimos ver por la hora en la que sucedió que todos los periodistas nacionales y analistas dicen esto fue intencional porque cada 15 días se reúne el gabinete de seguridad, sabían que iban a estar en la mañanera y que iban a poder ver su reacción tanto de la presidenta como del gabinete de seguridad en vivo y a todo color. Val, ¿cómo viste tú este tema de las imágenes tan fuertes de enterarse de lo que estaba pasando? Y quedó justamente evidenciado, ¿no? Todo el movimiento, cuando le llega el mensaje a Omar García, que está justamente metido en el teléfono, de repente pues vemos Voltea a ver a la secretaria particular de la presidenta. Oye, la ¿no? presidenta nerviosa también, ¿no? Traía un papelito ahí en la mano. ¿Qué fue y que ya le no pasan con la sabía información? qué hacer, para dónde meterlo. Yo creo que primero les llegó como el mensaje que había un atentado, por lo que parece, o bueno, no un atentado al final, pues bueno. Una ejecución, ¿no? Que habían matado a dos personas. Posteriormente creo que les dicen confirman que pues al final mueren, ¿no? Y se trata justamente de dos personas cercanas a Clara, la secretaria y el asesor, la secretaria particular. Y pues creo que al final lo decía, ¿no? Pati, es un mensaje, en este caso pues yo creo que al final tienen que investigar. Vemos que viene pues obviamente pues, el crimen organizado, como se dieron precisamente las cosas, posiblemente de esta manera, es como pues opera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene el tema, pero pues al final creo que también no traía seguridad, eso también llama mucho la atención, al ser una persona tan cercana también a la jefa de gobierno, creo que pues dices, oye, ¿cómo no pensaron, ¿no? En un dispositivo de seguridad, en un diamante de seguridad? Creo que también por ahí pues hicieron una omisión. Justamente estaba pensando en la palabra omisión cuando estabas enunciando este tema. ¿Hay una omisión o quien sea el grupo criminal, porque parece que tendrá que ser un grupo criminal el que está detrás de esto por toda la operación que se hizo para cometer
esta ejecución, o este grupo criminal planea ir por los cercanos más débiles, ¿no? Porque al tratarse de una secretaria particular y de un asesor, pues pareciera que no fuera necesario o no es común que el secretario particular traiga un equipo de seguridad, no sé, es omisión, Alma, o detectan dos eslabones débiles, hablando de seguridad alrededor de ellos, pero muy cercanos y muy escandalosos a Carla Brugada, para la jefa de gobierno. Sí, claro, a ver, yo veía en las redes sociales que aparte eso se me hace reprobable, cómo empezaban a decir, a ver, pues es que la 4T tiene esta camioneta Q2 Audi, ¿dónde está la austeridad? O sea, como que se empieza a desvirtuar el tema, ¿no? Con comentarios que no van al caso. La revictimización, ¿no? Y claro que, a ver, sí, o sea, los funcionarios, por ejemplo, hoy Samuel Aguilar Pala ya se veía a su gente de seguridad prácticamente a su lado, ¿no? O sea, cuando de pronto, si vas a las conferencias o si vas a las mañaneras, pues están a cierta distancia la seguridad de los funcionarios. O sea, se quedan a veces en los autos, ¿no? Cuando son eventos gubernamentales, como que no ven necesidad de ir a plantarse ahí, ¿no? Hoy yo detecté que ya estaba muy cerca, ¿no? O sea, ya obviamente la seguridad la van a reforzar, pero un asesor, un particular, claro, como ¿no? Que no son personas alguien a que las lleva sus redes sociales, pues claro que no tiene un dispositivo de seguridad. No, el chofer a veces, ¿no? Bueno, no. Bueno, o sea, ella ¿no? iba manejando, Ella ¿no? iba manejando y se entiende Sí. que el chico tomaba el metro, metro, el sale Xala. del metro y ahí como que Iba a empataban sus pasar rutas por y ella lo recogía en algo que parecía una rutina que estudiaron perfectamente para saber en qué momento ejecutar esta situación. Exacto, se dice que fueron 12 disparos, ¿no? A Jimena le disparan 8 veces y a Pepe, que ya no alcanza a subirse al auto, efectivamente, pues son 4 disparos. Y aparte también se dice, hasta el momento ya se identificaron que son 4 personas, una que las vigilaron, todo el trayecto que ellos hacían, los movimientos, y otras 3 personas quienes ayudan a estos sicarios a huir, porque bueno, pues obviamente ellos lo hacen en una motocicleta, luego viajan en un carro azul, lo abandonan, ¿no? Ya la línea de investigación y la fiscalía ya tiene ese auto azul. Ajá. Y ahorita hay otra camioneta gris, ¿no? Involucrada. Entonces, claro que los vigilaron, claro que estaba muy bien planeado. Y aquí hay varias líneas de investigación, vamos a ver cuál es la que al final es oficial, pero dicen que pues es coincidencia que después de este ataque fuerte o de este golpe fuerte a la Unión Tepito, pues venga este tema, ¿no? Y Y entonces, ya empiezan a haber un poco de conjeturas, ya sabes, teoría de la conspiración. Y también, pues, eso tiene que ver con que no ha habido todavía, y digo, se entiende por la importancia del caso, pues una versión oficial de por qué sucedió y quiénes podrían estar detrás de, ¿no? Que empezamos todos a conjeturar. Y que seguramente en próximos días pues ya lo dirán. Al final también hay cámaras de seguridad en toda esta zona. Por ahí también escuchaba que hay algunos puntos ciegos también que pudieron haber estudiado bastante bien para abandonar, por ejemplo, el tema de los carros, pero pues al final tienen que reforzar el tema, por supuesto, de las cámaras de vigilancia, el tema de la seguridad en la zona, y pues creo que cuando vemos este tipo de ataques, al final es un mensaje. Lo vimos cuando a Harfuch también lo atacaron y me recuerda justamente a esta parte, ¿no? Ciro Gómez Leiva, ¿no? Sí, varios efectivamente. atentados. Y que, bueno, en su momento, por ejemplo, de Harfuch lo dijeron, ¿no? Que venía justamente de un cártel, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final también como ciudadanos da miedo y decimos, a ver, ¿qué está pasando, no? Y que a Harfuch lo salvó, que su camioneta estaba blindada, pero si no, hoy no la estaría contando, ¿no? Y sobre el incremento del tema de la seguridad, Pati, ¿tú cómo ves el mensaje que se da hoy en términos de que la rueda de prensa mañanera fuera por primera vez cerrada a los medios de comunicación y que después en los eventos que hubo posteriores de la Ciudad de México sí, se requisara a los periodistas, no porque creyeran que ellos pudieran, sino que se infiltrara alguien, sí, claro. ¿no? Están como vulnerados, se han visto vulnerado todas las autoridades, decías hasta incluso Aguilar Pala, en el tema de la seguridad, ¿no? Pues es tal cual lo acabas de decir, o sea, es un mensaje finalmente creo que lo tienen que hacer porque
pues su seguridad está en riesgo. No vamos a decir, ay, bueno, aquí no va a pasar, si acabamos de ver que sucedió algo. Yo creo que finalmente pues exhibe esta vulnerabilidad que el gobierno tiene. Ahora, nosotras solo vemos lo que se ha dicho en medios. Ya ahorita Alma comenta pues el escenario, ¿no?, de la investigación, cómo va, pero lo que no vemos es los mensajes que hay de fondo. No sabemos si les llegó un mensaje de amenaza, si hay algo, digo, por supuesto que hay un grupo delictivo detrás de esto, o sea, eso es muy claro, y es un mensaje hacia Clara Brugada de que está tocando fibras donde no debería meterse, ¿no? Porque el mensaje es hacia ella, pudieron haber atentado contra ella, pero no, querían que supiera que podemos llegar hasta su círculo más cercano, a su círculo ¿no? más cercano, ¿no? Que creo que eso es lo que, a ver, independiente de la ideología política y demás, creo que como mexicanos o como, lo digo a título personal, claro que te duele y claro que te preocupa, ¿no? Ya lo comentabas, a ver, tú como ciudadana pues estás aún más frágil ante esta inseguridad, y si ellos que son altos funcionarios y que tienen y que desplegan este cerco de seguridad, pues también se pueden ver vulnerados como ciudadano más. Pero independientemente de eso, pues ya lo decía la jefa de gobierno, a ver, al asesor lo conoció de pequeño, ¿no? Y entonces esa parte, pues sí, la tumbó. Y entonces Jimena también, que era una joven, ahora todos sabemos quién era, y ya la hemos seguido, bueno, no, ya no la hemos seguido, pero vimos quién era a través de sus redes sociales. Y todo abierto, ajá. Pues claro que te da tristeza, porque al final creo que ellos como funcionarios, como la particular, como el asesor o como el de redes sociales, pues no la tienen por qué pagar, ¿no? Eso Sí, es lo sí, más claro, lamentable, porque porque, finalmente ellos no hicieron nada. Nada. No más era que estar directamente. ahí y ocupar ese cargo, esa es la realidad, ¿no? Y fíjense que sobre lo que decían del tema de, que creo que lo mencionabas, Pati, al principio, de si les pasó a ellos, ¿qué nos puede pasar a nosotros? En la mañana estaba yo escuchando una entrevista con Luis Cárdenas y decían que la cantidad de vehículos blindados, de solicitudes de blindaje, había aumentado así en un 200% cuando sucedió lo del atentado contra García Harfuch, y que la gente que, pues carísimo blindar un auto, pero pues que la gente estaba diciendo, bueno, pues si tengo, no me importa, lo blindo, porque les daba miedo que en cualquier, pues el tráfico en la Ciudad de México además es terrible, que en cualquier alto pues te pudiera pasar, y como pues además a Harfuch lo salva de alguna forma el blindaje, pues que iban hacia allá. Y es un poco el pánico colectivo, ¿no? Digo, que hoy vemos al secretario de Gobernación y vemos una orden nacional para todos los estados de reforzar este tema de la seguridad para sus funcionarios, ¿no? Porque dices, güey, si no tuviera la lana voy y blindo mi carro. Sí, claro, y creo que tienen que replantear, a ver, la 4T siempre, y lo han dicho, ¿no? El tema de la austeridad, hasta cierto punto, exceso de confianza, el acercarse a la gente, y lo veíamos desde Andrés Manuel, ¿no? Carros muy sencillos que no... Sí. Chuyeta, ¿no? En qué se movía AMLO, en qué se mueve la presidenta, los movimientos también que realizan. Digo, al final creo que hay como un exceso de confianza y sí tienen que replantearse en dónde se necesita seguridad, quién necesita seguridad. En este caso, lo decíamos, a lo mejor era impensable que llegaran a los asesores, que llegaran al secretario particular, porque pues al final vas contra el funcionario, ¿no? Pero al suceder esto, creo que sí, definitivamente tienen que replantear, ser mucho más cuidadosos. Y creo que también posiblemente no lo habían hecho porque había una crítica hacia gobiernos anteriores, hacia otros funcionarios de otros partidos, que en algún momento a lo mejor abusaban del tema de la seguridad, de las comodidades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ellos quisieron dar una imagen diferente en este caso, pero se tienen que replantear eso al final el tema podría de la ponerlos seguridad. en riesgo, ¿no? Porque Sí. fíjate que yo no lo había pensado, Val, pero precisamente hace 2 semanas estaba diciendo, o sea, aprobaban estos estatutos en el Consejo de Morena, de decir, incluso hablaron de, sí, o sea, hablaron precisamente lo que estás diciendo de la seguridad, sin autos, o sea, sí dijeron ¿De como alta autos, gama? de alta gama, que son a veces los que se pueden blindar. O sea, yo no sé si puedo llegar con mi Jetta a blindarlo. Ajá, yo también cuando dijiste la cifra dije, no, como Tu que, bocho. como que mi Chevy no se puede No, blindar. Chevy, creo que, o sea, cuesta $1,000,000 blindar un carro. Sí. O sea, cuesta comprarte otro carro, güey. Sí. O sea, no es barato, pues. Y sin tanto, sí dijeron, sin tanto aparato de seguridad de guardia. Y ahora te preguntas, ¿qué vale más? Esta imagen, como dice Valde, decir, somos austeros y andamos en bocho, o, pues primero la seguridad de las autoridades, que se ponen en riesgo
en la toma de decisiones, ¿no? ¿Tú cómo ves, Alma, ese tema? Y aparte, bueno, no solo son los secretarios, no solo son los altos funcionarios, sino también puede ser los diputados locales o los diputados federales, que también, pues en este tema de la 4T, si ellos viajan a determinado municipio o a otro estado y demás, tienen que correr por su cuenta prácticamente, ¿no? Si vete en carretera, que ahorita está horroroso, a la que agarres y que te pase algo, ¿no? Digo, le pasó a Nora Escamilla que le... Sí. Pero no solo eso, sino que también pones en riesgo a la gente que está alrededor, porque por ejemplo en el caso del uso de vuelos comerciales, Ajá. si hay un atentado, pues también, o sea, son todos los que están ahí, o sea, no nada más es eso, que ahí me parece que es un discurso muy hacia afuera, pero no real, o sea, esa parte, pues finalmente, como tú dices, en la toma de decisiones, pues yo me pregunto hoy Clara Brugada cómo va a gobernar. ¿Va a ir hacia adelante? ¿Va a decir, voy a seguir actuando con todo y que hayan asesinado a estas Ella dos lo dijo, personas? ¿no? Que iba a ser implacable con este tema. Bueno, ¿no? pero una cosa es que lo diga. Sí, claro. Porque ni modo que Y salgas otra a decir, cosa bueno, es ya que que hagan no. lo que quieran, yo no quiero Sí, que me claro. maten uno más, ¿no? Sí, o sea, pero ¿qué va a hacer, no? Porque digo, finalmente son personas, somos humanos. Claro que debes tener temor de tu familia, tus hijos, o sea, cuando ves ese tipo de situaciones. Y claro que te duele más, ¿no? O sea, porque sabes que el mensaje era claro y que era para ti y que están tocando fibras muy sensibles para desmoronarte, ¿no? Y públicamente, pues que quedó en evidencia, ¿no? Que hay un mensaje directo hacia ella, que hay un tema de inseguridad. Al final también es un daño a su imagen y al ser tan cercana también a la presidenta, creo que también le pega al gobierno federal. Eso yo les iba a preguntar, ¿el gobierno federal está saliendo abollado o fortalecido mediáticamente? Digo, por supuesto abollado porque pues, mataron a personajes cercanísimos de la Cuarta Transformación en plena calzada de Tlalpan a las 7 de la mañana con todo el gabinete de seguridad reunido, pero un poquito, no se puede hablar todavía mucho a largo plazo, pero ¿qué crees que pase, Pati? Yo creo que sí sale abollado, o sea, finalmente estas escenas que vemos nosotros, que como tú decías, seguramente fue planificado, hay que hacerlo a tal hora, que vamos a ver en vivo qué van a hacer, o sea, al final la presidenta, aunque se aguanta, aunque o sea, a la vez de pie bien, o sea, claro que su rostro estaba desencajado, o sea, vemos todo este movimiento de cámaras, ya lo comentaban, de Harfush hablando por teléfono, haciendo cara de no puedo creer lo que me están diciendo, ¿no? Finalmente, pues es que están expuestos, ¿no? O sea, yo creo que no hay forma en la que salgan fortalecidos a un tema así. Finalmente, yo creo que sí salen abollados. Y la imagen de, pero sí estamos contra el crimen y por eso nos están haciendo esto, ¿no crees que puede permear un poquito más? Es que no, todo depende, ¿no? Yo creo que por donde lo veas, al final como ciudadanos, pues no conocemos la realidad o no nos dicen qué pasa detrás, lo real, si hay o no hay negociaciones, etcétera. Pero pues hasta cierto punto creo que conocemos y con tanto tiempo que tenemos con los grupos de crimen organizado que hay, por supuesto, en el país, pues sabemos cómo se mueven, sabemos precisamente cómo meten presión, cómo mandan mensajes. Entonces yo creo que la ciudadanía sí se da cuenta de qué está sucediendo, que fue un mensaje hacia ella, cuál fue el mensaje, posiblemente no lo conocemos a fondo, pero sí sabemos precisamente que hay un tema de presión, ¿no? Hacia ella, hacia el gobierno federal también, por supuesto. Entonces, pues yo creo que es complicado, ¿no? También para ellos. ¿Y cómo viste, Alma, la reacción de la presidenta? Porque hay quienes sí dicen, no, sí, y otros que dicen, bueno, templanza, o sea, no hay manera de que no te descoloque leerlo, porque o sea, no hay manera de que no te descoloque leerlo, pero tampoco fue de, paren la prensa, paren la rueda de prensa, voy acá atrás, o sea. Ella ¿cómo siempre es viste muy tú la reacción? protocolaria y lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que es inhumano pensar que como presidenta vas a anular tus emociones, No se te ¿no? va a mover una pestaña a leer que mataron a, ¿no? claro. No, si estamos hablando del deceso y de un atentado contra dos... El gobierno de la Ciudad de México. Claro, ¿no? Contra dos colaboradores muy cercanos. Y entonces, aunque se mantuvo esta postura de a ver qué es lo que pasa, a ver, confírmalo, a ver si está pasando algo, en 15 minutos les vamos a decir de qué se trata y cómo fue. O sea, primero le pide a la prensa que sean Sí, prudentes. porque la pregunta inmediata es, oiga, nos estamos enterando de acá lo que está pasando, ¿qué onda, no? En 15 ¿Y lo minutos se dice? los... Yo no sé si lo pude haber dicho así, ¿no? Porque además seguramente ella los conocía, al ser gente muy cercana a Clara Brugada, recientemente viene eso de una decían hoy que los campaña, conocían. seguramente los conocía. Hay una foto de la presidenta con Jimena,
¿no? Entonces sí se ven como muy... Pero no una foto como las que te tomas así de que con el Que es tu candidato, amiga. así, no. Eso se ve que es una Cercanía. foto, sí, cercana, ¿no? Donde la presidenta también se ve muy jovial y entonces, claro que sí se notó justamente sorpresa cuando Omar García Harfuch se acerca como a corroborar, porque ella le está preguntando, ¿no? Y entonces él Le dan la tarjeta y como que lo voltea a ver de, a ver, ¿Esto ven. es real? Es real, Ajá, ajá. sí, claro. Y entonces, bueno, pues sí se ve. Se acerca y le enseña su teléfono, ¿no? Exacto, y después como que le dice, bueno, voy a hablar, ¿no? Y sale discretamente y entonces... Esa gran foto que saca el fotógrafo de De la- Milenio, se me fue su nombre, Ángel, creo que, bueno, no es que no quiero dar mal el crédito, pero un fotógrafo de Milenio que fue la foto de la tarde, ¿no? Fue la foto de la tarde y claro que creo que es una foto histórica, ¿no? Porque tú lo decías al principio, nunca había pasado, digo, obviamente atentados contra mandatarios y demás, sí lo hemos visto, ¿no? Asesinatos a Colosio y demás también se ha visto, pero creo que esto va a marcar la historia de México, sin duda, ¿no? Siempre en un periodo de gobernanza, en este caso estamos hablando del gobierno federal, es algo que va a marcar, ¿no? Y que la presidenta tendrá que librar, como bien lo comentas, para bien o para mal, porque claro que se puede leer esta narrativa de, a ver, nos está pasando esto y como siempre México se tiene que arreglar a balazos prácticamente, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que pudiesen jugar a favor en sus cartas de nos está pasando esto porque estamos pegando duro al crimen organizado, ¿no? Y entonces hay daños colaterales. ¿Y cómo puedes simbrar la estructura, Pati, de que digan algunos, no, yo ya no voy con permiso? Claro. Que eso va a pasar seguramente, ¿no? Digo, finalmente cuando tú ves este tipo de casos, dices, pues quizá, y ni siquiera creo que haya salarios tan altos como para que digas, vale la pena estarme exponiendo Arriesgarme, de ¿no? esta manera. Y me bajo del barco, ¿no? Sí, no, güey, gracias por este sueldo sin protección, o qué decisión va a tomar Clara Brugada sobre su otro equipo que no está protegido, ¿no? Pero yo creo que ya inmediatamente tuvieron que haber reforzado el tema de la seguridad, ¿no? O sea, difícilmente Ya va a pasar los un van a camión atacar blindado otra vez, por ¿verdad? todos. Pero Como voz de escuela. pues digo, al final Paguen, güey. estás vulnerable, ¿Qué ¿no? chingados haces, no? Sí, de la bolsa. Sí, Es que, ¿qué haces? Son un chorro de trabajadores, ¿no? Digo, Es muy complicado, es muy ¿no? difícil. ¿A quién le decides dar seguridad? ¿A qué nivel y cómo, no? ¿Cuántos carros blindados se necesitan? ¿Qué tanto puede ser algo común? ¿O puede entrar al pánico? Y dices, bueno, pues ellos les ponen carros blindados en mí que me come el perro y me asalten ahí, Oye, ¿no? home office todos. Oye, y además de sus casas como la operamos. pandemia. Sí, claro. Otra. ¿no? Además, yo creo que, pues, al final, mira, los gobiernos se dan cuenta, ¿no? Y si hay un riesgo, si puede suceder algo. Entonces, yo creo que también, con base en eso, tienen que valorar el tema de, a ver, a quién le damos seguridad, vale o no la pena, en este caso, a las personas cercanas, etcétera. Lo decíamos, no habíamos visto un ataque a un asesor, a un secretario particular, no lo habíamos pensado, pero pues con esto yo creo que ahora sí hay que replantearlo, checar bien. Y bueno, ya lo decíamos, ¿no? Pues habrá quien... Y diga, todos mejor bajo no perfil, leen. ¿no? Que esa es otra. Porque Claro, pero no había más bajo perfil que estas dos personas, ¿no? O sea, en términos No eran de- secretarios. Sí. No eran bueno, secretarios, o sea, a ver, la particular sí tiene injerencia para muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, bastante, sabes sí, que sí, es claro. tu enlace con el funcionario directo, ¿no? En este caso. Puedes con conseguir el jefe muchas de- cosas a través de los particulares. Pero yo creo que a lo mejor no ella creo que es hacía- una posición de toma de decisiones. Yo O creo sea, que sí. Es una... O sea, de toma de posiciones porque ella es el filtro, bueno, en paz descanse o cualquier particular, es el filtro, ¿no? pero no para reuniones, para ciertas instrucciones que les pueden dar. Habrá que ver qué nivel de decisión tenía, Claro. ¿no? Porque aunque todos los medios nacionales han dicho, bueno, no tenía nada de injerencia en temas de seguridad, por ahí empieza a haber un poco de información de que algo les habían encargado, estaban trabajando juntos por el nivel de confianza y que tal vez por ahí había estado. Digo, es pura especulación, hay que Sí. esperar a las investigaciones, pero empieza a haber un poquito como de, híjole, y Estaban qué? tras de un tema. Estaban tras de un tema, ¿no? Y hoy ya sacan especiales de cómo está dividido, cómo se están peleando la plaza, como dicen comúnmente los grupos criminales en la Ciudad de México. Sí, hoy leía una nota que no es una fuente confiable, hay que esperar, como bien lo dice Viri, pero esta nota planteaba que detrás de este crimen había 4 funcionarios involucrados. No es información oficial, Ujú, ujú. pero claro que
ya la especulación y Sí, entonces sí, sí, empiezas la a teoría crear de una la historia. conspiración, Sí. por supuesto, llega de inmediato cuando pasan estas cosas. Pues perdóname, No, Pati, no, no, dime. te iba a decir que además es muy pronto en el arranque de su gobierno. O sea, esto Sí, llevamos unos sucede, meses. lleva unos meses, por supuesto que va a dar un giro, dependiendo la decisión que ella tome, pero sí va a dar un giro en la forma en la que va a gobernar en los siguientes años, ¿no? Sí, tiene que haber. Es un parteaguas de ahora en adelante y marcado, por supuesto, su gobierno, el de Clara Brugada, con esta situación. Digo, todavía para el de la presidenta falta mucho y es un tema nacional, pueden haber muchas otras situaciones, pero el de Clara Brugada, sin duda, o sea, va a ser, para la historia, parteaguas de antes y después. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos, estamos en Off the Record, quédense, seguimos con el programa. Desde hace 9 años, iniciamos con la primera emisión de Zona Cero. Ahora, todos los domingos, en punto del mediodía, los invito a que analicemos, a que discutamos los temas más importantes de Puebla y de México. La cita, recuerden ustedes, es todos los domingos en punto de las 12. Amigos, no se pierdan Off the Record todos los lunes a las 8:30 de la noche. Un grupo de amigos y periodistas analizando, desmenuzando lo más importante que ha sucedido en la semana en política, sociedad, en Puebla, México y el mundo. A través de TVI nos puede usted ver todos los lunes. La va a pasar bien y además se va a divertir. Somos TVIN. TVIN es la revolución de la televisión digital en Puebla, México. Somos la primera y única plataforma over the top en la región. Ofreciendo una experiencia única en entretenimiento y noticias. Con nuestra aplicación, Disponible tanto para iOS como para Android. Lleva Puebla contigo a donde quiera que vayas. contenido exclusivo y diverso. Programación diaria. Disfruta de una amplia gama de programas que cubren desde noticias locales, política, hasta entretenimiento, deportes y cultura. Talento local. Conéctate con el mejor talento de Puebla, incluyendo a los líderes de opinión e influencer. Interactividad. Participa en encuestas y debates en vivo y siente la emoción de ser parte de nuestra comunidad digital. Transmisión en vivo y on demand. No te pierdas ningún momento. Mira transmisiones en vivo o accede a nuestro catálogo on demand. Calidad HD. Disfruta de una experiencia visual superior en HD, optimizada para tu dispositivo. Notificaciones personalizadas. Mantente informado con alertas personalizadas sobre tus programas y noticias favoritas. Interfaz amigable. Navega fácilmente a través de nuestra interfaz intuitiva. Compatibilidad. Disfruta TVIN en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Únete a la comunidad de TVIN. Y sé parte del cambio en la televisión digital. Ya estamos de regreso en Off the Record para seguir platicando. Dedicamos una buena parte del programa y no había otro tema más importante del cual hablar que el atentado que sucedió en la Ciudad de México. Pero bueno, en Puebla están sucediendo algunas cosas y yo creo que una de las cosas más importantes es esta fecha, 21 de mayo, que se cumplen 3 años desde el feminicidio de Cecilia Monzón. Y además, justo en estos días se está llevando a cabo la serie de audiencias que llevarán a la sentencia a los 3 presuntos responsables, al presunto autor material Javier López Zavala y a los 2 que cometieron, autor intelectual, y a los 2 que cometieron el crimen el 21 de mayo, precisamente hace 3 años, un sábado muy temprano, cuando Cecilia iba manejando su camioneta, la alcanzan y terminan con su vida. Pati, ¿cómo ves este caso? ¿Qué estabas haciendo cuando pasó este tema de Cecilia Monzón ese sábado? ¿Lo recuerdas? Sí, creo que estaba yo pintando la pared. Sí, es que era sábado de descanso, descanso reporteril en tu casa en chanclas, güey. O sea, yo estaba... Pues mira, me parece que es un caso que ha simbrado mucho, sobre todo el sector periodístico político, porque es un caso que no habíamos visto, o sea, de este tipo. Ella era una mujer defensora de muchas mujeres, y cuando empieza a descubrirse esta historia de su expareja, empieza a darse a conocer cómo estaba un poquito más este trama,
pues finalmente sí causa mucha sorpresa, mucho enojo. Hay un grupo de mujeres, su hermana, que se han encargado que durante este tiempo de que sucedió su asesinato, finalmente no se olvide, ¿no? Que sea un caso que sí reciba justicia, que haya responsables, ¿no? Aunque sí, bueno, ella ha dicho muchas veces que se ha prolongado el tema de las audiencias, que ha habido muchas irregularidades, hay muchas versiones, algunas versiones apuntan a que no se trató de su expareja, que hay una situación más de fondo, hay como muchas cosas por ahí que se cuentan y se dicen, pero siento que cada vez estamos más cerca de justamente saber qué es lo que la justicia determina, ¿no? Ya estamos más cerca de que pase. Fue un caso bastante mediático porque los dos pues eran personajes muy conocidos. Bueno, tratándose de Javier López Zavala, un ex candidato del PRI al gobierno del estado, y Cecilia Monzón, bueno, fue priista, fue candidata en algunos momentos, a veces por San Pedro Cholula, algunos puestos importantes, y activista, Alma, ¿cómo ves este tema de Pues el mensaje de su hermana Elena en Twitter, me parece, o en las redes sociales, es cierto, ¿no? O sea, al final no van a parar, van a seguir exigiendo justicia, ya son 3 años, ver al colectivo, ¿no? Sí. Me parece que con Girasoles... sí, es la flor que ha sido como representativa, ¿no? De este tema. Sí, y entonces, bueno, pues eso obviamente... Como mujer, claro que te abandera, ¿no? Porque estamos hablando de un tema en el que el padre de tu hijo decide acabar con tu vida, ¿no? Y de ahí, bueno, pues obviamente siempre las mujeres tenemos que ser sororas en este sentido. Y claro que si una mujer le está pasando mal, ¿no? Dentro de una relación o sufre violencia vicaria o violencia digital, pues claro que también tienes que alzar la voz por ella. Pero en este caso donde la justicia no... O sea, se exige justicia y cada vez se aplaza más la audiencia. Hoy me parece que iba a estar la mamá. La mamá, sí, fuerte. Y el mensaje de Elena era ese, ¿no? Hoy nos representa nuestra mamá y en honor a Cecilia vamos a seguir pidiendo justicia, ¿no? Es dificilísimo, digo, este caso es muy mediático y los medios lamentablemente y afortunadamente al mismo tiempo siempre ayudan, pero hay un chorro de casos invisibles de familias exigiendo justicia por feminicidios y otros más visibles como el de Paulina Camargo, que también acaban de negar el sobreseimiento del caso y siguen peleando por la sentencia. Oye, 10 años, ¿no? 10 años en ese caso. Y un tema que termina dejando daños colaterales muy grandes para la familia, vale, ¿no? Digo, ella tenía un hijo, su mamá y su familia en España, teniendo que luchar por un tema del otro lado del charco, ¿no? O sea, con un viaje enorme y en la distancia, ¿no? Que están, y justo lo decías muy bien, un caso mediático en donde ambos son conocidos, a donde se le ha dado precisamente seguimiento. Entonces, al final sí nos pone a pensar qué pasa con los demás casos de feminicidio. Y a mí, por ejemplo, este caso siempre, y lo recuerdo y lo tengo siempre en la cabeza, yo paso todos los días por donde la mataron. Y cada vez que paso muy constantemente, recuerdo y digo, seguramente iba manejando, desde aquí posiblemente pudo haberlos visto, dio la vuelta y en ese momento la interceptaron. Y entonces me pongo en su lugar y pienso, imagínate como mujer que estás vulnerable y en cualquier momento se te puede acercar una motocicleta y entonces no te das cuenta y acaba con tu vida, ¿no? Entonces creo que al final te pones como en esa posición y dices, no quiero que me pase definitivamente y quiero justicia, por supuesto, también, ¿no? Al ser mujer, al ser una activista, el escenario también, ¿no? Al tener un hijo que queda en orfandad, el papá detenido, al estar culpando precisamente al papá, al haber también personas detenidas y que no pasa absolutamente nada y que sigan aplazando y aplazando. Y yo creo que lo más inmediato que quieres cuando pasan este tipo de casos es justicia, que vayan a la cárcel, que haya una sentencia. Entonces imagínate vivir con el dolor precisamente de perder a un ser querido, a una hermana, a una mamá, a una hija, y de repente tener que enfrentarte también a las leyes, a la justicia, esperar 1, 2, 3, los años que sean necesarios. En el caso, por ejemplo, lo decías de Paulina, 10 años, a mí me parece increíble los años que han pasado. Ni siquiera la certeza de murió porque no te quieren dar ni el feminicidio, te dan la desaparición. Exactamente, sin saber dónde está, qué pasó, sin tener pues mayor información. Yo creo que debe ser súper complicado para la familia, entonces pues nos sumamos, ¿no? Creo que todos a esta causa de exigencia de justicia y que pues las autoridades hagan su parte. También algo que yo
pienso que no debería suceder, es el estar exigiendo a las autoridades. Que hay que estar detrás que hagan de su trabajo. evidenciando, Y no es el marchando. único caso. Hay otros casos en donde la mamá, el papá, la familia llega y dice, es que ya tenemos esta investigación, es que tenemos videos, es que pasó esto. A ver, en los casos donde también han dicho, no, pues un suicidio, no, es feminicidio por esto y esto, y que la propia familia tenga que ser la que investiga, yo creo que ahí sí, pues preocupa, ¿no? Porque pues dices, a ver, si a mí me pasa, pues ¿qué va a suceder, no? Si le pasa a alguien cercano, o sea, ¿habrá justicia o no? Que quisiéramos que ni siquiera sucediera. Que fíjate que este tema y el que pasó, que hablamos la semana pasada de la ejecución de esta chica... Valeria Márquez. De Valeria Márquez También. en vivo, toca un tema muy importante que es qué tan cerca de nosotras está la violencia feminicida todo el tiempo, ¿no? Porque yo alguna vez leí un discurso o escuché un discurso en una de la manifestación de sí, hoy fue mi hija, pero mañana va a ser no sé qué, o sea, ni siquiera lo puedo pronunciar porque es fuertísimo. Sí. De decir, mañana le toca a mi mamá, a mi hermana, a mi hija, y por qué todas se unen en esta lucha, y dices, güey, o sea, yo conocí a Cecilia, o yo conocí a la mamá de una de nuestras compañeras de trabajo que también le pasó, ¿no? Y dices, o sea, está aquí respirándote muy cerca, ¿no, Pati? Sí, yo creo que finalmente la ventaja de estos casos es que a la hora de ser tan mediáticos y que nos permiten ver el tipo de casos que suceden en el día a día, que le dan voz específicamente a estos casos, pero que eso al final empuja el voltear a ver hacia abajo a todas estas personas que, como bien decía Vale, que no necesariamente tienen la oportunidad de compartir con los medios, de compartir públicamente lo que les sucede, ¿no? Porque hay infinidad de casos y de historias que cuando tú las ves y las lees dices, no puede ser posible, o sea, esto parece escrito para una película de terror y es la realidad, ¿no? O sea, hoy lamentablemente, y también creo que positivamente podemos ver todos estos casos y al darles visibilidad, pues también permite que se pueda actuar en contra de lo que las mujeres vivimos, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que al final dicen, ay, pero es que todos los días asesinan, todos los días pasa, pero las cifras, o sea, el tema de feminicidio es porque las cifras cada vez van a la alza. Una mujer también puede cometer feminicidio, eso lo tenemos claro, ¿no? Que de pronto decían, oigan, ¿y una mujer puede cometer? Sí, claro, porque el acto, lo que se condena es el feminicidio, pero pues sí creo que a comparación de las violencias que pueden llegar a sufrir los hombres, nosotras a levantarnos, por el simple hecho de levantarnos y pensar, ¿qué te vas a poner? O sea, ¿qué te vas a vestir para no ser violentada en la calle? Ya estamos sufriendo una violencia que la tenemos normalizada, Sí, ¿no? sí, claro. Y que al final, lo comentábamos antes de empezar, al final tú pensarías que pues los funcionarios son gente pensante que llegan al poder porque pues tienen... Claro, porque ese fue otro shock de decir, güey, ese cabrón casi nos gobierna. Es gestión. Casi es nuestro gobernador, por Dios, lo eligieron para que fuera candidato, ¿no? Lo llevaron de gira por todos lados. Y que es gente pensante, con cultura, con una gestión de emociones. Porque Bueno, no es- eso esperas. Sí, claro, creemos. porque, o sea, tú confías en tu gobernante, en tu candidato, y dices, por algo tienen que estar ahí, ¿no? Pero te das cuenta que, digo, a veces esta frase aplica, ¿no? Por algo pasan las cosas y por algo no pasan, y de la que nos salvamos, ¿no? Si es que realmente él es el actor... O de la que se salvaron la gente alrededor de él con una persona así violenta, porque con tal poder... Claro, te pierdes. No, porque otro juicio muy malo era decir, pues que güey, hubiera hecho, dices, güey, no hubiera hecho nada, ¿no? Pero está ese juicio muy malo de decir, y se le ocurre al sobrino, y se le ocurre en la camioneta del ex asistente que se la prestó, o sea, todo muy Además concatenado. una historia muy, o sea, tú la ves y hasta muy burda, o sea, no creerías que fuese real, ¿no? O sea, esta historia de que involucró a parientes, o sea, como que dices, justamente es un personaje de cierto nivel, no es, o sea, esta historia hasta parece de ficción, ¿no? Sí, del capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que también al ser activista y bueno, ya tenía también algunos otros problemas con algunas otras personas, yo creo que no pensó, y si es que es el culpable, yo creo que no pensó que se fueran directamente hacia él. Parece absurdo, entonces yo creo que dijo, no, nadie lo va a pensar, bueno, no lo van a pensar, es absurdo, bla, 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 y yo creo que también si lo hizo, pues por ahí venía, ¿no? Posiblemente no van a saber, y la persona que lo hizo, yo creo que pensó, no van a saber de dónde viene.
Y podemos huir y no nos van a encontrar. Y no van qué a saber fácil, de dónde sí, viene, claro. porque pues ya tenía varias alertas, entonces... Y la pues, impunidad, ¿no? Que existe Bueno, y también es en que el país. Cecilia era súper entrona, o sea, Sí. abanderaba causas y salía a dar conferencias de prensa y hacía confrontaba. sus en vivos afuera de la hablaba, fiscalía, sí, o sea, era ¿no? una mujer que no se detenía ante nada, o sea, era muy valiente, y abanderaba muchos casos justamente, como decías, que quizá otros abogados no los llevarían por el riesgo que implicaba, ¿no? No sé si vieron la entrevista que le hacen hoy, que publica hoy El País de su mamá, que es la primera vez que la mamá habla, ¿no? Y está durísima porque es una entrevista corta, pero es puro dolor de... pues, me mataron a mi hija, llevamos 3 años sin poder solucionar esto y ha de ser durísimo ir... Sí, bueno, a ver, es una comparación muy tonta, pero te chocan el carro y estás ahí 10 horas, 20 horas o te roban algo y vas a levantar una denuncia y dices, güey, yo no regreso aquí, qué horror, me hubiera quedado, a veces piensas en mejor se hubiera quedado impune. Pues el proceso para este tipo de delitos es Revictimizar. enorme, Sí. ¿no? Y- Pero y- hoy la entrevista de su mamá, fuertísima. Y justo lo que decías, Pati, a ver, es esta narrativa en la que quieren silenciar a una mujer con este carácter que alza la voz por todas, ¿no? Y en que entonces los colectivos feministas, claro que se sienten identificadas con alguien que defiende la causa desde el no importa y defender lo que no tendríamos que defender, como bien lo comentas, porque tenemos el derecho a la libre expresión, a vestirnos como queramos, a tener la pareja que necesitemos, y entonces estas causas y estos colectivos feministas, pues claro que es lo que luchan, ¿no? O sea, ¿por qué silenciar a una mujer tan entrona? Y que al final eso duele, ¿no? Y queda ahí en esa radiografía marcada, ¿no? Sí, y creo que eso es lo que ha marcado el caso de Cecilia, ¿no? Como que no solamente es esta persona que en algún momento tuvo esta figura pública por querer acceder a cargos, ¿no? Y hacer campañas, sino más bien esta figura de luchadora social, defensora de las mujeres, y esta historia con su expareja finalmente es como en qué momento sucedió esto, si esto era lo que ella defendía, ¿no? Esto era por lo que ella pugnaba que no volviera a suceder, y cómo es que al final termina en una situación así, ¿no? Y De violencia tan fuerte, sí. y con un pequeñito que pues al final, como decía, su familia no está aquí, su familia está en España, o sea, es como todo un Sale la ley caso Monzón difícil. porque Zavala intenta, los amenaza o les condiciona la patria potestad del niño, que él ni su familia la van a pelear a cambio de lo que él pensaba, ya sabemos que tonto es, güey, o sea, digo, por todo lo que pasó, que podía haber una manera como de casi del perdón, ¿no? De yo no fui. Entonces empieza este tema de amenaza y por eso sale esta ley Monzón para retirar de inmediato a la patria potestad a quienes están vinculados a proceso por feminicidio, porque lo utilizan. Uno, pues porque no tendrían por qué los niños convivir con el posible asesino de su un mamá, asesino, o alguien así. claro. Y dos, porque se utilizan como instrumentos de presión para la familia de la Que eso es lo más triste, víctima, ¿no? Ujú. Utilizar esta como moneda de cambio a los hijos. Y que también creo que ahora pasa lo mismo con la violencia vicaria. Ajá, sí, No. que te condicionan con el tema de la lana, De la lana. la casa, y todo este tema para que no te vayas, ¿no? O no denuncies o sigas sometida, ¿no? Un tema fuertísimo que sigue sucediendo hoy en día. Y que bueno, hoy de verdad espero y tengo esa esperanza de que con las casas Carmen Cerdán, esta ayuda que se da completa a las mujeres, pueda ser como una esperanza, porque sabemos que existe la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿no? O que existe centros donde puedes ir como primer contacto y decir, a ver, mi marido me está golpeando o se llevó a mis hijos, ¿no? Como este tipo de violencia que pensaríamos que no pasa, pero que las cifras, y que luego incluso tienes a la vecina que escuchas que le pegan unas golpizas, ¿no? Y que por miedo, o porque nadie hace nada, o porque nadie la apoya, o porque la familia, o porque el tema de creencias de ahí quédate porque ahí es donde te tocó, El sistema, sí, claro. continúan en este círculo de violencia, ¿no? Y que como sociedad lo vemos y lo normalizamos y ya nos da un cacahuate saber que le pegan unas golpizas a la vecina o que fue a la... Sí dices, o sea, está este horrible discurso de en eso no te metas, no te corresponde. Sí, si ella no hace nada, ella no Yo dice no nada, te yo qué voy a corresponde, decirles, ¿no? Sí. Creo que han ido cambiando los tiempos, digo, aquí tienen que entrarle todos, ¿no? La sociedad, las autoridades, El sistema educativo. el sistema educativo. También yo siempre digo, esto viene también desde casa, ¿no? Claro. A ver qué estamos haciendo,
con los más pequeños, los niños, a ver si tenemos la oportunidad de educar de una manera diferente, pues podemos hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Para poder cambiar precisamente todo esto. Entonces yo creo que ahí le tenemos que entrar todos. Poco a poco han ido cambiando muchas cosas, porque posiblemente no hace muchos años no hubiéramos visto, ¿no?, estos grupos de activistas alzando la voz, de puras mujeres, y no nos van a callar, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de decirle al mundo, a ver, basta, estamos aquí, somos fuertes y al final estamos unidas, ¿no? Yo creo que han ido cambiando las cosas. Yo creo que no en todo momento somos indiferentes, porque también, y si lo comparamos con hace 10 años, posiblemente si te tocaban en el transporte público, pues no decías nada y nadie decía nada. Y nadie te ayudaba si lo y todo el decías, mundo ¿no? fingía. Y ahora ya no, No, y todo el mundo te decía, pues porque vienes de vestido, por eso te tocaron, pues tu culpa, ¿no? Y yo creo que ahora difícilmente, o sea, al final de los 20 que hay, 2 seguramente pues, te van a defender, ¿no? Sí, o lo graban y lo van a exhibir, ¿no? O sea, sí, eso sí. Entonces yo creo que sí ha ido cambiando, falta mucho todavía por hacer, desde las leyes, en el tema, por supuesto, también desde que ya se tipificó como feminicidio, creo que también hay un avance, pero falta mucho todavía, mucho. Bueno, al menos lo de las casas, Carmen Cerdán, habrá que ver cómo resulta, pero al menos que ya se diga hay un problema y tenemos que atenderlo, es bastante importante, ¿no? Sí. Porque se deja un poquito esto de invisibilizar este abuso, ¿no? Y que te ofrecen ayuda como 360, ¿sabes? O sea, desde orientación psicológica y... refugio, porque luego Los te niños, sales de la casa y luego... ¿a dónde Y vas? casi nunca sabes qué hacer. ¿Sabes qué? Yo creo que muchas veces no sabes qué hacer, a dónde ir, cómo reaccionar, cuál es el primer paso para poder salirme de la casa, ¿no? Si al final estamos siendo violentados, mis hijos, yo, etcétera, y no sabemos para dónde ir. Que cambie el sistema para que él se salga, ¿no? Porque al final pues uno tiene que salir unido ahí con los niños y el otro ahí. Y creo que eso es lo más importante. A ver, si tú como mujer estás maternando y te vas a quedar con los hijos, pues claro que el que se tiene que ir... Si el violento es él, exacto, y la desplazada termina siendo uno, y con esta violencia económica encima que todavía muchas mujeres tienen de no ser solventes porque deciden quedarse en su casa a hacer esta chamba tan grande que es maternar, pues, la crianza, los niños y la labor del hogar, ¿no? Sí, me parece que, bueno, como bien decía Vale, pues los tiempos han cambiado y yo creo que mujeres como Cecilia aportaron justamente, o sea, su muerte, digo, suena duro decirlo, pero, o sea, su muerte no fue en vano con la creación de esta ley. Qué difícil que esto haya tenga tenido que que ser así. suceder. Y en muchos casos, ¿no? La ley Olimpia, la ley... resultado de La situaciones ley Elena. que obligan, que generan, que forzan a las autoridades a que se haga esto, porque de manera natural no se hace, ¿no? Pero bueno, finalmente son avances, como dice Vale, son avances para nosotras las mujeres, y pues ahora sí que cada quien desde su trinchera pues aporta justamente sumando, ¿no? Claro. Para que todas estas mujeres que todavía no alcanzan a ver este escenario que hoy nosotras podemos ver, en algún momento lo hagan, ¿no? Y que tengan esta fortaleza de decir, si me voy de mi casa, yo puedo salir adelante. ¿No? No necesito estar condicionada a que me den dinero para mantener a mis hijos. Yo encontraré la forma de hacerlo, ¿no? Sí, pues fuertísimo. Lamentablemente hoy tratamos 2 temas de violencia fuerte, un tema de violencia feminicida y otro, bueno, del atentado en la Ciudad de México. Pero bueno, esperemos que para los próximos temas no tengamos cosas tan duras que nos obliguen a platicar. Pero les agradezco mucho a todas por haber participado esta noche en este programa. Ya iba a decir yo otro nombre de programa. No lo dije. En Off the Record. En Off the Record. Síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, estamos todos los miércoles 8:30 de la noche a través del canal de YouTube de Intolerancia, en Alcance Diario y en Ambas Manos, y en todas nuestras redes sociales. Gracias, chicas. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.